Bueno, ahí se ve mi pantalla Sí, excelente. Perfecto. y se escucha bien también. Sí, se escucha muy bien. Buenísimo. Bueno, yo arranco y Cristian y Cami me avisan si me zarpo mucho con el tiempo para poder cortar. Dale, Bueno, tranqui, Belú. dale, primero que nada agradecer a Grow, el Mi Trabajo y a la Fundación Avon por la invitación a participar de estas jornadas en los 16 días de activismo de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Como se dijo al principio, soy Belén Spinetta, soy comunicadora social e integro la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que es una organización que trabajamos fundamentalmente investigando y capacitando alrededor de los temas de comunicación, género y derechos humanos. Por eso van a ver que un poco, si bien la violencia de la que me toca hablar es la violencia política, también voy a hablar un poco de cómo se expresa la violencia política en los medios de comunicación. Así que me pareció importante arrancar, obviamente, con la definición, no, esta no es, perdón, acá está, con la definición más institucional, ¿no?, de violencia política, que es la ley que se introduce en el año 2019 en la ley 26.485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrolla sus actividades interpersonales, sus relaciones interpersonales. La ley 26.485 es del año 2009, por lo tanto, 10 años después de que se sanciona esta ley, que es una ley conocida internacionalmente por ser una ley avanzada, que incluye distintos tipos y modalidades de violencia, recién en el año 2019 se incorpora este tipo particular de violencia, que es la violencia política contra las mujeres. ¿Cómo la define la ley? Dice que la violencia política es la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. En esto es importante decir que un poco lo que viene a hacer es visibilizar, ¿no?, la participación de las mujeres en el ámbito público, ¿no?, la participación política en los distintos ámbitos públicos, siendo hasta la división histórica, ¿no?, entre público y privado, los dos ámbitos donde históricamente se ubicaran a los géneros, por un lado los varones, por el otro las mujeres. Los varones como amos del espacio público, las mujeres recluidas al espacio doméstico. Bueno, obviamente la lucha del movimiento de mujeres y el feminismo, las leyes de cupo, ¿no?, la elección, la posibilidad de la incorporación del voto femenino y un montón de avances políticos en nuestro país y en América Latina hicieron que se vaya visibilizando cada vez más la participación política de las mujeres. Y no hablo solamente del ámbito parlamentario o la política tradicional, sino también en los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, bueno, todos los ámbitos en los que las mujeres empezamos a intervenir. Y también, como se decía ayer, eh, si bien estamos hablando ahora de la ley de violencia y estamos hablando de los 16 días de activismo de lucha contra la violencia hacia las mujeres, es importante mencionar que la violencia política también la sufren las personas de los colectivos de la diversidad sexual, digamos, que son discriminadas por razón de su orientación sexual o identidad de género. Y creemos que es extensiva nuestra definición. Por el otro lado, ya para cerrar el tema de las definiciones, pero importante también, la misma ley 26.485 primero habla de tipos y después habla de modalidades. Bueno, dentro de los tipos está lo que decía principalmente al principio, la violencia política, que se incorporó, fue una de las últimas violencias que se incorpora, y en las modalidades se habla de la violencia público-política contra las mujeres. Yo les cuento que no estoy mirando el chat, así que si por ahí surge algo, Cami y Cristian, que me quieran interrumpir, me interrumpen, pero
Así puedo Perfecto. seguir el hilo de la... Genial. Después lo miro cuando termine la presentación, pero para no interrumpir eso, igual ustedes interrumpanme cualquier duda. Bueno, entonces, como una de las modalidades, se habla de la violencia en el ámbito público, la violencia público-política, y habla que es aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y amenazas, impida o limita el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política. Esto es importante mencionar, ¿no? Entonces habla de instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros, que es un poco lo que les hablaba al principio. Algo que es importante decir, que hay una mayor visibilización de la violencia política, porque cada vez, como decía al principio, el incremento de las luchas del movimiento de mujeres ha hecho que las mujeres y las diversidades pongamos en agenda nuestras problemáticas específicas. Y al mismo tiempo el avance en materia legislativa, digo tanto, por ejemplo, en la ley de violencia, la reciente ley de cupo laboral trans, el matrimonio igualitario, bueno, y obviamente la ley de paridad de género que se votó en el año 2017, es decir, recién en el año 2017 hubo paridad de género en el Parlamento Nacional, son todas avances legislativos que fueron retroalimentando esta discusión. Pero bueno, este no es solo un tema que tiene que ver con nuestro país, sino que hay un avance a nivel regional e internacional, y la necesidad de garantizar los derechos políticos de las mujeres y de las diversidades están contenidas en el marco internacional y regional de derechos humanos. En eso mencionar el artículo 7 de la Convención, la CEDAW, que es la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, plantea que las mujeres tenemos derecho de elegir y ser elegidas, ocupar cargos públicos, participar en el diseño de políticas públicas y de instituciones, organizaciones privadas y de la sociedad civil. Por otro lado, la Convención Belén do Pará, que es la convención regional, digamos, sobre la eliminación de todas formas contra la violencia, habla del derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas del país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Y los principios de Yogyakarta, que son los menos conocidos, pero que son una serie de principios establecidos para interpretar el marco internacional de derechos humanos en relación al cumplimiento de los derechos de las personas de la diversidad y la disidencia sexual, que plantean que existe el derecho a participar en la vida pública, incluyendo el derecho a postularse a cargos públicos, a participar en la formulación de políticas que afecten a su bienestar, así como a tener acceso a todos los niveles de las funciones y empleos públicos, incluyendo el servicio en la policía y las Fuerzas Armadas, sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En este marco, que sería nuestro país, tenemos la reciente ley de cupo laboral travesti trans, que también apunta, ¿no?, en cierta medida, no solo es un derecho político adquirido, y está la discusión de cómo se cumple. Sigo. Bueno, dos aspectos importantes en relación a la violencia política o en el ámbito público-político es que tanto las estigmatizaciones, discriminaciones y violencias que sufrimos las mujeres y las diversidades en este ámbito no están por fuera del resto de las violencias que se vienen hablando, ¿no?, o que están tipificadas en nuestra legislación, sino que son parte del mismo entramado y estructurado social, nada más que están llevados a este ámbito de la vida, ¿no?, el ámbito público. Y lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente asistimos a un momento de mayor visibilización de este tipo particular de violencia, por esto que les venía comentando antes, de que hay un gran salto en la visibilización y en la lucha por los derechos aún no conquistados de las mujeres y las diversidades, porque si bien hay avances importantes en materia legislativa, quizás en la práctica todavía no estamos en igualdad de condiciones con los varones.
Y por otro lado, y acá me empiezo a mechar un poco con mi ámbito, ¿no?, que es el de los medios, que hay una ampliación del campo de acción en el que se ejerce esta violencia, porque el debate público y la participación política se fueron amplificando los últimos años con el surgimiento de las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Esto trajo una ventaja y una violencia. La ventaja fue que más personas pudimos acceder al debate público político a partir de nuestra participación en las redes sociales, en los diálogos comunes. Bueno, esto que estamos haciendo acá tiene que ver con eso, con todas las herramientas tecnológicas y comunicacionales que permitieron amplificar el debate público-político, pero que también trajeron aparejadas una mayor diseminación de los discursos de odio. Y los discursos de odio, que tienen características particulares en las redes sociales, son anónimos, son ataques que se dan de forma masiva y se viralizan. Y aparte de las herramientas tecnológicas, así como están al servicio de la igualdad de los derechos, también han servido para que quienes trabajan por mantener el status quo puedan amplificar sus voces. Y eso traería otros debates que me voy a detener acá, pero después podemos seguir charlando. Después les quería comentar que existen dos instrumentos importantes en el marco de los derechos humanos, que es la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, que es una ley modelo que propone la Organización de Estados Americanos, que no es de cumplimiento obligatorio para los estados de los que forman parte, pero que sí les aporta recomendaciones. Y por el otro lado, la norma marco para consolidar la democracia partidaria, que es de ONU Mujeres, en conjunto con el Parlasur y el Parlamento del Caribe. Entonces, ¿qué plantean estas recomendaciones para combatir la violencia política en los medios? Que es lo que yo quería focalizar en particular. Hablan de distintas medidas, ¿no?, y sugerencias, pero bueno, me voy a por ahí focalizar en lo que yo conozco, que son los medios. Por un lado, promover una cultura mediática y tecnológica libre de estereotipos sexistas, ¿no? Ayer estuve participando en la sala de violencia simbólica, donde se hacía referencia efectivamente a todos los preceptos culturales que ubican a las mujeres, los varones y las diversidades en roles estancos y discriminadores y en estereotipos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se promueve una cultura mediática libre de estereotipos? Que los medios tradicionales elaboren directrices adecuadas para la inclusión y la no discriminación, el uso responsable de las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y la prohibición de toda propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres y toda apología del odio en base al género y el sexo que constituya incitaciones a violencia contra las mujeres en la vida política. Y acá abro una pregunta para el debate posterior, que es, bueno, nosotras en nuestro país salimos hace poco de una campaña electoral, si detectaron o vieron que en los discursos, la contienda política electoral, haya habido expresiones de violencia política. Y por el otro lado, el acceso igualitario a la propaganda. Bien. Yo quería traer este ejemplo, más allá de las opiniones políticas partidarias de cada uno, sino la figura de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una figura que se la usó en los medios de comunicación tradicionales múltiples formas de violencia política y mediática. ¿Y por qué traigo este ejemplo, digamos, más allá de las opiniones que tengamos en materia política, ¿no? A favor, en contra, con dudas, eso no es lo que queremos discutir, sino cómo los medios, para menoscabar políticamente a una mujer que ejerce la política, en este caso el máximo cargo de gobierno en aquel entonces, recurre, ¿no?, a los mecanismos de la violencia de género para menoscabar su práctica política. Entonces, una de las cosas que de las coberturas o en la revista Noticias como muy característica por atacar a las mujeres políticas en función de otras cosas, pero estas son tres tapas que ponían un poco eso, ¿no? El negocio de pegarla a Cristina tenía que ver con las internas dentro del partido gobernante en ese momento, pero fíjense cómo hacen una alusión a la violencia de género para hablar de las discusiones internas y políticas que había en ese momento en el espacio.
El gossip de Cristina, el psicoanálisis de la cadena permanente, querían hacer un paralelismo entre la psiquis de la presidenta, es decir, la salud mental, y su ejercicio de la política, y cómo de cierta manera ella estaba desenfadada, sensual y provocativa. Digamos, todas alusiones que no tienen que ver con la práctica política de una mujer. Y, nada, y bueno, y un poco este delirio de la revista Noticias que planteaba por qué el ejercicio del poder y el contacto con la masa actúan como factores erotizantes. Seguramente no les hubiera ocurrido hacer una tapa que dijera el goce de Macri o el goce de Alberto. Siempre trabajamos, ¿no?, con la regla de la inversión para pensar cuando hay violencia mediática en el ámbito político también, pensando si estas tapas se las harían a varones. Bueno, y la reina está desnuda, obviamente recurrir a determinados estereotipos de cuerpo en las mujeres, exponerla en la desnudez, digamos, para... de hecho, acá también se juega con el tema de la salud mental de la presidenta. Bueno, sigo. ¿Y qué es lo que nosotros decimos que en el ámbito de los medios la violencia política por ahí queda más en evidencia, pero se reproducen los mismos mecanismos en que se ataca a las mujeres entre los distintos ámbitos políticos? Es decir, si asistimos a un debate parlamentario, vamos a ver que muchas veces los oponentes hombres de otros partidos atacan a las mujeres, no por sus ideas políticas, pero sino por su condición de mujeres. Lo mismo en los sindicatos, lo mismo en las organizaciones sociales, donde todavía las mujeres tenemos muchas dificultades para acceder, digamos, a los cargos más importantes de dirección, justamente por las dobles tareas que tenemos. Entonces, ¿cómo se expresa? ¿Voy bien, chicos? Si me toca apurar, me avisan. No, estamos bien, Melu. Tenemos 20 minutos todavía. Dale. ¿Cómo se expresa la estigmatización y la violencia? Bueno, la privatización, una palabra me se usa muchísimo. En la privatización de la tarea política. ¿Esto qué es? Calificar y juzgar el desempeño de una mujer política en función de su identidad de género y no de sus acciones. El foco en la apariencia. Bueno, usted, si, por ejemplo, recuerdan coberturas de, no sé, reuniones de las Naciones Unidas o de, no sé, en América Latina, generalmente hay mucha preocupación por los medios por cómo se visten las mujeres que hacen política y de compararlas entre ellas. Nunca van a ver una información que compare la corbata de Alberto con la corbata de Piñera o Bolsonaro. Eso no va a pasar, pero sí, en el caso de las mujeres que hacen política, se suele hacer foco en su apariencia y en compararlas entre ellas. Obviamente, desvalorizar sus acciones políticas y públicas. La asociación de las mujeres que se desempeñan en política con varones cercanos que las apadrinan, es decir, siempre vinculados a que llegaron a la política de la mano de, o son la mujer de, la hermana de, la prima de, etc. Después la esencialización, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere decir? Que se presume que las mujeres somos como más buenas, ¿no? Menos corruptas solo por el hecho de ser mujeres, con lo cual se nos juzga más, o la vara está mucho más alta para medir los actos de este tipo, digamos, se nos exige más que a los varones. Hay mucho énfasis en la conciliación del trabajo y la familia. Se nos pide rendición de cuentas constantemente en torno a cómo balanceamos el trabajo de la familia y la vida política. Fíjense que no alcanzo a traer tantos ejemplos, pero muchas veces las coberturas a mujeres políticas son justamente cómo concilia la vida política, ir a una sesión parlamentaria con tener un bebé pequeño o llevar hijos al colegio, y se les hace mucho ese tipo de preguntas que no se le hacen a los varones que están en la política. Y si una mujer política que ha sido madre recientemente va y amamanta en el recinto parlamentario, es como toda una noticia, ¿no? Es una sorpresa, aunque es algo normal y de la vida cotidiana. No se consulta a las mujeres políticas como fuentes, es decir, se minimizan sus voces, se priorizan las voces masculinas. Y en el caso de las personas de la diversidad y la disidencia sexual,
lo que vemos es que a los prejuicios que ya tienen vinculados a su identidad de género o los prejuicios que ya recaen sobre las identidades femeninas, se suma la desvalorización debido a la identidad de género y orientación sexual, y a la identificación de su participación política solo con temas vinculados a la diversidad. Es decir, que solo pueden hablar de esos temas o solo están calificadas para hablar de determinados temas vinculados a sus luchas específicas, sino quizás a que nos preocupe cuál es la opinión política de una referenta del movimiento travesti trans respecto del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué no le podemos preguntar si tiene expertise y puede hablar de eso? Sigo. Y lo que decía al principio es esto de que se ha amplificado lo que se llamaría, ¿no?, el ámbito de la opinión pública, en relación a que las redes sociales han ampliado, ¿no?, el ágora, la posibilidad de debatir. Y se han convertido en un espacio fundamental para el activismo político, digamos, y para que se hace ese activismo político que se exprese en las calles también sea tomado en las manos de diferentes personas que quizás no tienen acceso a lugares clave de decisión, pero sí tienen la posibilidad de opinar. Y esto se vuelve muy relevante en el caso de las mujeres y los colectivos de la diversidad, porque encuentran una manera de escuchar su propia voz y de poner en agenda los temas que preocupan, sin tener que recurrir a la mediación de los medios tradicionales que muchas veces han actuado invisibilizando, estigmatizando y violentando sus voces. Un dato importante es que actualmente casi la mitad de la población mundial utiliza las redes sociales, y el 45% de esas personas que participan en las redes son mujeres. Ese sería el aspecto positivo, ¿no?, de la amplificación del debate y la participación política, la opinión pública. Y bueno, y lo que decía al principio, que en las redes nos enfrentamos a las mismas formas de discriminación y violencia que nos enfrentamos afuera. Ya para ir terminando y poder abrir el diálogo y el intercambio, les quería contar sobre dos investigaciones referidas a violencia política y redes que hicimos en Comunicación para la Igualdad. Una de ellas en la que entrevistamos a periodistas de 24 personas de diferentes profesiones, periodistas y activistas políticas, de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Y la investigación estaba focalizada en el posible debate que tienen y las agresiones que reciben de los llamados grupos antigénero o antiderechos. ¿Y qué es lo que un poco rápidamente se vio en esta investigación? Que el 50% de las mujeres que participaban, digamos, tanto periodistas como activistas políticas en redes, redujo el diálogo con estos sectores en relación a 2 años atrás, debido a la cantidad de ataques violentos que sufrían en las mismas redes sociales, digamos, para las personas con identidad de género no hegemónicas. El aumento de la violencia por parte de estos sectores antiderechos fue mayor que para las personas cis, digamos, para las personas con identidades de género hegemónicas. Casi la mitad de las personas que entrevistamos fueron blanco de campañas coordinadas en su contra. Es decir, que hay cuentas que coordinadamente las atacan por las ideas que tienen. Y eso es un menoscabo al derecho de la expresión política. 4 de Argentina, 3 de Paraguay, 3 de Chile y 1 de Uruguay. Y entre el 30 y el 60% de las activistas y políticas que tenían una cierta referencia en Twitter dejaron de leer las notificaciones porque eran muy grandes las agresiones que recibían y bueno, eso afectaba mucho, ¿no?, su psique, su salud mental. En el año 2018, por ejemplo, en nuestro país, el 40% de las cuentas atacantes de Ofelia Fernández, que ahora voy a hablar un poquito de ese ejemplo, fueron creadas con posterioridad al 2018, que fue el año en que con más fuerza se empezó a discutir la posibilidad de que se legalice el aborto en nuestro país. Bueno, ¿cuál es la característica de Ofelia? Digamos, también yo acá hago el paréntesis más allá de sus opiniones políticas, que es la legisladora más joven de América Latina. Hoy tenía 21 años, no sé si habrá otro caso nuevo.
Como les decía con la placa anterior, fue la única que se registraron ataques coordinados en el periodo que analizamos. Este tuit, que lo único que hacía era celebrar los 15 años de la campaña por el aborto, recibió 80 respuestas con la etiqueta feminismo inútil. Más de la mitad de las cuentas atacantes fueron creadas como posterior al 2018, es decir, que se las creó para intervenir en el debate público del aborto y para presionar sobre las referentes feministas en este caso. Y a principios de este año, Fela terminó cerrando su cuenta personal por la cantidad de ataques que recibía. Y quiero mencionar algo más. Ofelia es atacada, aparte por el frente político al que pertenece, por dos cuestiones de género fundamental. Una, porque es una joven mujer, y la otra es por su corporalidad, porque se la ha atacado con insultos de gorda, gorda trola, gorda feminista, bueno, todas agresiones vinculadas a su género, que menoscaban su participación política y que tienen, y que esto, digamos, lo que hay que decir es que no termina acá, sino que tiene un impacto mayor porque pensemos que puede haber jóvenes, varones y mujeres, y trans que están pensando en participar en política y que quizás lo están repensando frente a la cantidad de agresiones que ha recibido Ofelia en este tiempo. Y Totalmente. para hacer... Ahí, Sí, si te parece, Belén, por el tiempo que nos quedan 10 minutos, si generamos vamos a repetir esta sala, así que vamos a poder después, si querés al cierre, si no hay preguntas, pero abrimos un pequeño espacio por si hay algún intercambio, y también para avisarles que les compartimos un Padlet por si quieren ir dejando también sus reflexiones finales, algunas otras consultas, sus propias experiencias o ejemplos, para ir sumándolas ahora, así las vas teniendo en cuenta si querés, Belén, para el cierre del espacio, así no se nos pierdan estos últimos 10 minutos. dale, dale, buenísimo. Sí, quedamos acá hasta la última placa igual, pero no puedo hablar de cierre, no hay problema. Dale, buenísimo. Si alguien quiere ir sumando o pedir la palabra o ir escribiendo en el chat sus preguntas o sus comentarios o algo más que quieran saber sobre la exposición de Belén, así la vamos sumando y teniendo en cuenta para el cierre. También alguna inquietud de cómo erradicar, ¿no? Yo creo que lo interesante ahí, Belén, sumo es tener herramientas para saber también cómo uno, ¿no? Desde ser usuario de las redes sociales, de estar activo, digamos, en distintos espacios de participación, tiene elementos o herramientas concretas para poder, de alguna manera, ir ayudando a eliminar, ¿no? Esta violencia dentro de los medios. Pero bueno, abierto el espacio, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Acá en el Padlet pusieron para Belén una consulta que dice, los discursos de campaña en contra de los derechos de las mujeres, y pone el ejemplo del derecho a la interrupción del embarazo, ¿son violencia política? Sí, a ver, es violencia política en la medida que atente contra el avance y el derecho de las mujeres a su participación en el ámbito político. Después podemos, o sea, el problema de una cosa es tener una opinión contraria a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y otra cosa es utilizar el género, el sexismo y la violencia para polemizar con esa opinión. Entonces, yo puedo decir, no estoy de acuerdo con tu opinión política, legisladora o diputada X, porque mi opinión respecto del aborto es tal, y argumentarla a decir, esto es algo que trajeron las feminazis en su agenda política para distraer a los... ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando se expresa la violencia política, no en la confrontación de ideas, sino en el menoscabo de los derechos de las mujeres y el uso de la violencia, la estigmatización y la discriminación para menoscabar una opinión política. Ahí es cuando se expresa la violencia política. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, perfecto. Ahí, bueno, la persona que comentó, en todo caso, que nos escriba por el chat a ver con la respuesta tuya, Belu. Y ahí Diana tiene la mano levantada, así que desmuteate, Diana, y con libertad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Belén, mi nombre es Diana Paterno, yo soy dirigente de River, soy vocal de la comisión directiva y soy concejal de Berazategui. Yo quería hacer una consulta referida a las agresiones que hay en redes, porque lamentablemente a mí también me toca vivir y generalmente es por mi género, ¿no? Por ser mujer. ¿Se puede llegar a hacer algún proyecto y demás? Sobre todo porque se crean cuentas, obviamente, de gente que es ficticia, ¿no? O sea, porque te agreden y ni siquiera son capaces de dar el nombre y el apellido. Con lo cual, no sé si se puede hacer algún proyecto como para que se pueda regular. Yo soy Diana Paterno, por ejemplo, y me meto en una red con mi nombre y mi apellido. ¿Se puede llegar a hacer eso? No sé cómo, pero para que sea la persona y que se pueda tener algún, no sé cómo explicarme, pero que no te puedan agredir cualquier persona X, porque a mí me han insultado, me han dicho que era el amante de, que no llegaba por, o sea, siempre lo mismo, o sea, siempre es lo mismo, no solamente a las mujeres, ¿no? Porque a los hombres también les pasa esto, pero de que se pueda llegar a regular eso y que se pueda llegar a aplicar una sanción a este tipo de gente que lo único que hace es agredir, y que son tan cobardes que ni siquiera tienen los huevos para decir, bueno, soy yo el que estoy agrediendo, o los ovarios para... O sea, no sé cómo poder llevarlo a cabo, pero eso siempre es mi preocupación y quería ver cómo se puede llegar a eliminar ese tipo de violencia. No sé si me expliqué. Sí, bueno, Diana, gracias por tu participación, porque aparte traes otro de los ámbitos donde la participación de las mujeres es muy resistida, como es el ámbito deportivo, ¿no? Y la dirección de los clubes, etcétera. Mira, en nuestro país las herramientas son muy pocas en relación a las sanciones. Vos podés presentar una denuncia ante el Instituto Nacional de Discriminación, Xenofobia y Racismo, el INADI, pero el problema de las redes sociales es que hay como un vacío legal, ¿se entiende? No está regulado digamos, cómo puede intervenir el Estado frente a la regulación de contenidos en las redes sociales. Y aparte, algo que no me dio tiempo para hablar, pero acá se pone mucho en juego que muchas veces quienes ejercen este tipo de violencia, inclusive los medios hegemónicos, cuando se las cuestionan por reproducir discursos de odio, contraponen el derecho a la libertad de expresión al derecho a la no discriminación. Y ahí se arma un bardo gigante en relación a la coalición de derechos. Nosotras, en Comunicación para la Igualdad, trabajamos mucho con políticas públicas de comunicación y género. Lo que decimos es que ninguna posibilidad de expresarse libremente tiene que menoscabar la integridad de las personas o fomentar discursos de odio, pero eso es muy difícil regularlo por los intereses que hay dando vueltas. Y en nuestro país existe para regular este tipo de cosas la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que solo actúa en radio y televisión, porque es una institución que está, como se dice, se deriva de la ley de medios que regula radio y televisión, y que lo que empezó a hacer es, vos podías denunciar, por ejemplo, contenido discriminatorio de todo tipo en radio y televisión, y la gente de la Defensoría lo que hace es tratar el tema, y si lo amerita, habla con la gente que lo produjo, y se genera un intercambio entre el denunciante y quienes emitieron ese mensaje para llegar a algún tipo de acuerdo. No se habla de sanciones económicas. Y ahora se está empezando a analizar y discutir, ampliar las competencias de la Defensoría del Público, justamente porque medios impresos y redes sociales quedan por fuera. Pero es muy difícil la discusión sobre la regulación de los contenidos mediáticos, digamos, particularmente cuando circulan a través de las redes sociales. Lo que comentamos son las campañas de denuncia, el no amplificar sus voces, en denunciar cuentas, pero bueno, así como nosotras estamos muy organizadas, los grupos antiderechos y políticos que se organizan para menoscabar a alguna mujer en la política también están. Ahí, Belén, tenemos una última consulta en el Padlet. A ver si llegamos en estos 4 minutos que nos quedan. Si no, pueden volver a repetir la sala, si quieren volver a escuchar la exposición o seguir reflexionando sobre este tema. La pregunta dice, en el caso de personas que militan en política pero no tienen cargos ni participan para conseguirlos, y se les ataca sobre sus ideas con esta misma lógica de denigrarlas por su género, ¿es violencia política?
por supuesto. No tiene que ver o sea, la participación política se da en todos los ámbitos y no tiene que ver necesariamente con la aspiración de las mujeres a acceder a cargos políticos. La poca posibilidad de que las mujeres accedamos a cargos políticos es una de las expresiones de la violencia política, pero si yo me paro en una asamblea de mi sindicato porque quiero dar una opinión respecto a la pauta salarial y me dicen callate loca o tu opinión no vale o anda a lavar los platos, es violencia política y voy a estar interviniendo en un debate político en mi gremio respecto a mi condición salarial, no para ganar la conducción del sindicato. Siempre que se valoricen esas opiniones y la participación en el ámbito político de las mujeres, estamos ante violencia política. Yo puse los ejemplos más claros, digamos, o más exponentes en nuestro país, pero las micros machismos, las micros violencias también atacan la participación política de las mujeres y la diversidad en todos los ámbitos. Buenísimo. Ahí no sé si Cami recibiste alguna consulta por chat. Yo creo que, me parece, si no hay ninguna otra pregunta, estamos como para ir cerrando el espacio que nos Ahí, queda. mira, Cris, ahí Paz puso, ¿qué pasa con las primeras damas? Puede ser una pregunta para cerrar y después podemos continuar, obviamente, en la segunda parte si alguien quiere volver. Bueno, primero que no hay primeros damos o primeros caballeros, ¿no? Primer aspecto de la discriminación. Y que lamentable, es una figura totalmente, que se puede asociar totalmente a la violencia política, porque vos cumplís un rol en función de ser la compañera, la esposa, la novia de un mandatario, digamos. Y qué sé yo, vos podés ser la novia del presidente y dedicarte a otra cosa, pero se han institucionalizado estos roles a nivel internacional para las mujeres, que no se hace para las varones, nunca se sabe nadie quién es qué rol cumplen. En el caso de las mujeres que acceden a los máximos cargos, no se le presta mucho atención a los maridos. No sé que alguien sabe quién es el marido de Angela Merkel, por ejemplo, yo no sé. Pero si sabemos quién era Carla Bruni, quién era Michelle Obama, no sé, y así te podría dar un montón de ejemplos de mujeres vinculadas a políticos que se las jerarquizaban en función de eso, y también esto de la competencia de guerra de estilos, por ejemplo, una cosa que se usa mucho en los medios para vos ibas a la cumbre de la ONU y había una parte que se preocupaba por la opinión política sobre el cambio climático y otra parte de toda la sección de los medios hacía la guerra de estilos entre las mujeres políticas o las primeras damas. Buenísimo. Te agradecemos un montón, Belén, y gracias a todos y a todas las que participaron. Todos les esperamos ahora nuevamente si alguien quiere repetir la sala y si no, seguimos a través del Padlet dejando consultas e interactuando. Gracias. Gracias. Ahora volvemos. No es profesional y también un lugar donde pueda manifestar, digamos, todas las inquietudes para poder resolverlas, digamos.